Stars align above the night sky. Micronation dreams fly high. Underneath the moon's soft light. Building dreams that reach new heights. Shining light will find our way. In this place we'll always stay. Separate lands but hearts as one. Together we will rise like the sun. Join the constellation. Micronation creation. One world, one dream. Let our hearts beam. Small but mighty, here we stand. Uniting voices, hand in hand. Boundaries fade where love is king. Together every heart will sing. In our world is joy and peace. Every star finds its release. Moving together in time's dance. Here is where we take our chance. Join the constellation. Micronation creation. One world, one dream. Let our hearts beam. Join the constellation, micronation creation. One world, one dream. Let our hearts beam. Stars align above the night sky. Micronation dreams fly high. Underneath the moon's soft light. Building dreams that reach new heights. Shining light will find our way. In this place we'll always stay. Separate lands but hearts as one. Together we will rise like the sun. Join the constellation. Тем выше домов, самых высоких, где никто не забыл, что значит свобода. Через облака, сквозь сон и мороки. Выше туда, где нет вечной погоды. Там звезды светят ярче, чем на небе. В темноте они не потеряют дух. Мы бежим и знаем точно, где мы. Слышишь ли этот несмолкаемый звук? Выше домов поднимайся рукой. Найдешь там мечту о безумной весне. Туда, где нет нужды в покое. Где сердце живет в полете земле. Вот в пустоту бесстрашно, как птица. Там, где мелодия отыщет тебя. Нет границ, где можно умыться. Воды свободы под нами всегда. Выше домов поднимайся рукой. Найдешь там мечту о безумной весне. Туда, где нет нужды в покое. Где сердце живет в полете земле. Взлетай, взлетай повыше облаков, где знаком любой ветер нам. Забыть легко, что значит страх. И мы вдвоем посмотрим вниз на весь мир. Выше домов поднимайся рукой. Найдешь там мечту о безумной весне. Туда, где нет нужды в покое. Где сердце живет в полете земле. Полете земле. Полете земле. Полете земле. Выше
secrets in the air. Truths are hard to grasp. Friends now turn to foes. Mafia battle game. Who's the one to blame? Fear the silent name. Who's the flame? Rules are made in stuff. Lies become the truth. Taken down by wolves. Clues are hidden deep. In the dead of night, the lines are clearly drawn. Who's wrong, who's right? It's a dangerous dawn. Mafia battle game. Who's the one to blame? Fear the silent name. Who's the eyes behind the mask? Secrets in the air. Truths are hard to grasp. Friends now turn to foes. Mafia battle game. Who's the one to blame? Fear the silent name. Who's the flame? Mafia battle game. Who's the one to blame? Fear the silent name. Who's the flame? Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy haciendo una transmisión. Es la primera vez que estoy transmitiendo por LinkedIn. Bueno, como les estoy haciendo ver, este es el panel de control de todos los que participamos en Cronapol. En realidad ya algunas personas de ustedes ya deben saber qué cosa es Cronapol, ¿no? Y si no, igual modo les voy a decir. Cronapol es la policía interna de Micronación. Y nos dedicamos a dos cosas. A dar resguardo a nuestros afiliados y a las entidades privadas o gubernamentales del mundo. Damos el servicio de ciberseguridad. Hace, ¿qué sería? Un par de meses, prácticamente el año pasado, han sufrido varias entidades en diferentes partes del mundo ataques muy complejos. Ya no hecho por los anónimos, porque los anónimos en sí es como si que se hubieran desactivado hasta algún momento. Y hay ahora otras entidades específicas que no se les consideraría anónimos, sino tienen ya otro nombre, ¿no? Y han empezado muchos de ellos a hacer, podríamos decir, no ataques, porque ese no sería el nombre. Están viendo ellos qué tan vulnerable es el objetivo que están atacando. Casi la mayoría de objetivos que atacan cualquier hacker, estamos hablando de cualquier versión de hacker, sombrero negro, blanco, como se llame. Todos ellos, aunque no lo tengan bien en cuenta el tema, no necesariamente se les consideraría enemigos. En realidad el hacker lo que hace es buscar la vulnerabilidad y decírtelo. Claro, siempre hay un tema ahí de que yo te aviso para que
tu arsenal, tu institución se arme bien, ¿no? Quite las vulnerabilidades y tú me pagas, ¿no? Eso es un tema ya de siempre, ¿no? Eso es algo de siempre. Pero hoy en día, casi la mayoría de hackers que existen en el mundo, la mayoría de ataques son de la India. Hay otro bloque que viene de Estados Unidos y de otros países del medio, del centro del mundo. Hay otros países pequeñitos, tercermundistas, que también se unen a la guardia de lo que diga ese grupo, ¿no? El grupo más grande. Pero en este mundo hacker, así seas del Estado o empresa privada, se supone, ¿no? Que si estás en el mundo y estás compartiendo información desde el Internet para el Internet, tú tienes que asegurar que cosa tus servidores. No simplemente llevarte porque ya tienes un antivirus en el servidor y ya está. No. Ese es el peor error o horror de las agencias nacionales o privadas, sean de seguridad o no de seguridad, que puedan pensar de que ya porque ya tienen un antivirus dentro del servidor ya está. Ya muchos órganos estatales del mundo ya saben de que la mayoría de ataques que eran a servidores Linux, etcétera, etcétera, era porque se suponía de que esos servidores, como la mayoría, hasta yo mismo, sabemos cómo es que es el funcionamiento de Linux, y como los servicios de Linux normalmente son software libre, entonces casi todos nosotros, seamos buenos o malos, hacker o de ciberseguridad, todos sabemos cómo es que está desarrollado Linux. Entonces, puede que te ataque un hacker tal cual o un órgano específico de la policía de alguna instancia de algún país que probablemente podría ser hasta tu enemigo, y ver qué tan vulnerable es tu servidor. Entonces, en realidad, hasta en instancias específicas, sean del Estado o empresas privadas, hay por equipos, rojo y azul. ¿Qué hace el rojo? Ve todas tus vulnerabilidades, ¿no? Busca la sin razón, ataca todo, presiona, pa, pum, pam, ¿no? Mientras que el blue, ¿qué hace? Se dedica a cuidar tu seguridad, ¿no? Entonces, tanto por el lado empresarial como por el lado estatal, las empresas que tienen agentes de ciberseguridad, sea de donde vengan, algunos son de universidad, otros son de otros bloques específicos, ellos tienen dentro dos tipos de equipo, equipo rojo, equipo azul. ¿Para qué hacen eso de que unos vulneran y otros aguardan y como que hacen la defensa o la defensiva? Para hacer todo el tema de que tú asegures bien tu servidor. Para las entidades que no tienen equipos de ciberseguridad, lamentablemente en cualquier momento, sea tu servidor Linux, Windows, como se llame, también estás al límite. Estás obligado como entidad que funciona a través de la internet a asegurar todos tus servidores. ¿Ya? Entonces, los últimos ataques que han habido, por ejemplo, en Latinoamérica, y que sabiendo, porque se les ha avisado, miren, está pasando esto, están robando información, están robando documentos, están aniquilando los servidores para sacar información que tienen en una par en un servidor privado y en otra par en un servidor público, en una
intranet y una net. Y la gente de muchos estados del tercer mundo decían, no, no pasa nada, no, eso, no. Y a la final, muchos han caído, muchos han caído. Y hay muchas personas que, entre comillas, como que salen de la universidad y creen que ya poniendo los parámetros de los DNS, los nodos y las integraciones, ya está. No es así. Tienes que asegurar aún más todo. ¿Ya? Tu sistema de encuadre, tu serie de maquetación, de integración, de implementación, entre servidores, entre nodos, hacer una red de espejo para evitar que te ataquen el servidor primario. Hay muchas características ahí que no se mencionan y que lamentablemente al no tener un órgano o un aparato de ciberseguridad en el marco estatal, en el marco privado y todavía en entidades de baja tecnología, que son la mayoría, son los servidores en Latinoamérica, hace que haya muchas cosas ahí que se centran y que piensan que no les iban a vulnerar. Con mayor razón, si estás en el internet y estás compartiendo documentación del tipo que sea, policial, militar, drones, servicios de inteligencia, etcétera, ustedes tienen que estar bien resguardados. Ahora, ¿qué pasa en algunos países? Vamos a bajarnos hasta el sur de América y nos vamos a encontrar con Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Argentina. Esos países del sur de América recién hace será pues ¿cuánto tiempo? ¿10 años? Crearon su propio sistema de resguardo policial en el mundo de las telemáticos o como se llama. Muchos de esos países son vulnerables también y así tengan un órgano que se encargue o equipos que se encarguen para hacer ese tipo de trama, no se les ve seguridad alguna en sus servidores. Uno cuando ingresa a sus servidores se dan cuenta de que no hay ninguna multitudinaria araña, ni un firewall, ni un cortafuego, no hay nada. Y ingresas y ni siquiera ellos mismos se dan cuenta que alguien ingresó a sus servidores. ¿Cómo proteges eso? Si ya el hacker o como se llame está en el servidor. ¿Mm? ¿Se han preguntado cómo lo hacen? ¿En función a qué sistemas van a darle seguridad? Por si acaso, los sistemas de ciberseguridad que se venden como software o hardware también son vulnerables. ¿Ya? Y esto va para los hackers que, bueno, algún momento, con el tiempo, se han integrado pues al mundo de la ciberseguridad porque ellos se hacen conocer ahora como éticos y que, por ejemplo, en Cronapol somos un par, hasta 3 personas que somos hackers éticos, ¿no? Porque antiguamente no se enseñaba en una universidad, ni en una instancia sobre el tema de ciberseguridad, no, eran los hackers, ¿no? El nombre que le tengan, pero se llamaban hackers, no se llamaban otra cosa. ¿Ya? Y cuando había empresas que en vez de contratar a otra persona, a un informático común y corriente que conoce solamente de conexiones, de integraciones y eso, preferían contratar a un hacker que cuide sus espaldas, ¿no?
Ya después en boga, después de, con este cambio de milenio y todo, empezó a crearse un órgano llamado Cyberforce, en el marco militar Cyberforce y en el marco, ¿qué podríamos decir? Civil, ¿no? El cybersecurity, ¿no? Entonces, ahí mucha gente, lamentablemente mucha gente, ha ido creando sus procesos en el marco tecnológico, pero a ciencia cierta muchos de ellos no saben cómo estructurar bien su seguridad, sin llegar muy lejos. Me tocó alguna vez apoyar, vamos a poner con nombre y apellidos acá, a un tal Berly, que era mayor de la Policía Nacional, de la Divindad, de la Policía de Perú, me acuerdo. En ese tiempo yo tendría pues 14 años nada más. Y tenían un hoyo gating, ¿no? Ya saben que es un hoyo gating, ¿no? Un forado en su tecnología, en su baja tecnología, tenían un forado. Y ellos no sabían a ciencia cierta cómo curar. Pensaban de que con antivirus, pasándole el antivirus ya está. Como ahora, ¿no? Ahora no hay ni siquiera un antivirus. Ahora solamente dicen, por resiliencia, dicen que vamos a cubrir una capa y con la segunda capa vamos a resguardar. Pero el virus sigue ahí. El ataque, el hueco está ahí, el forado. Pero no ha sido asegurado totalmente. No se le ha dado la... Entonces, la mayoría en el mundo, entre comillas, ciberhacker, los muchachos aprenden a media, tienen un conocimiento muy simple sobre cómo curar, defender. No saben curar, con la justa saben defender. Y atacar, no saben atacar. Están simplemente a la defensiva. Entonces viene un hacker, como yo, voy a un servidor, al que sea, y lo primero que veo es, a ver, aparentemente tienen seguridad. Claro, eso yo lo veo desde arriba, ¿no? Desde el satélite. Y verificamos qué tan vulnerables son ustedes. En el caso del Perú, y en el caso de todo Sudamérica, incluyendo Brasil, quien sea, son vulnerables. No hay una tecnología en el sur de América que pueda contrarrestar a un hacker, y todavía un hacker que desde el satélite lo ve todo. Sabe sus vulnerabilidades, sabe dónde puede ingresar, hacia haya virus, hacia hayan pasado el virus, saben cómo ingresar, porque el hacker ya hoy en día, cuando ingresa, ni los radares en el tema de Cyberforce, por ejemplo, ni siquiera los reconocen. Creen de que es otro militar más y ingresa como si nada hubiera pasado. Yo lo he hecho varias veces. ¿Ya? Entonces, siempre como entidad antes, en mi tiempo de joven de chibolo, yo había creado la Central Core Inteligencia. Y los anónimos, yo los molesto así a los anónimos del Perú. Me acuerdo de que ellos me querían hackear mi servidor de cctvradio.com, que hasta ahora lo tengo ahí en el país de Perú. Y nosotros nos dedicábamos a todo lo que era tecnología, y era muy confuso nuestro nombre porque todos nos decían, oye, pero ustedes son un medio de comunicación, y se confundían con el CCTV Radio de China. Pero nosotros nos dedicamos siempre al tema de tecnología, y nos dedicamos a este tema, a dar seguridad, resguardo, ciberseguridad. Pucha, ¿qué no hacíamos? Explotábamos servidores de todos lados.
Y me acuerdo que este señor Berly, que creo que era de la división de la tiempo en Arequipa, no me acuerdo si era de la séptima o de la 18ª región policial, ellos no tenían ni siquiera un software de defensa para contraatacar al que atacaba. Y siendo llamados divindad, claro, hoy en día creo que se llaman telemáticos, ¿no? Tampoco, ni los telemáticos tienen el software, ni tampoco tienen un sistema, un hardware que contrarroje las tecnologías de los otros. No hay. En el Perú no existe eso. ¿Ok? Entonces, si ahorita hubiera alguien, como haya pasado, ¿no? Yo tengo varios amigos que les han hackeado el Facebook y van a la región que le corresponde, hacen su denuncia y ¿sabe lo que le dice el policía? Sí, señor, vamos a registrar su denuncia, pero va a demorar, le dice. Pero no te dicen la verdad. Hasta que un día me acerqué al encargado, que era, creo, un capitán en la región de la policía, pero en Arequipa. Yo fui físicamente y les dije, yo que sepa, desde que se crearon como divindad, ustedes no tienen tecnología para contrarrestar este tipo de ataques. Si ustedes no pueden contrarrestar este tipo de ataques como un simple Facebook, ¿qué será pues una página o un servidor de gran envergadura como órgano gubernamental, como órgano policial? Dígame la verdad, para contar todo que era por las puras, ellos sí, claro, ¿no? Tenían que cumplir con su deber de, ¿no? Reunir la información, hacer la finta, entre comillas, ¿no? En la computadora y poner los datos de la persona, pero de ahí no sabía más. Bueno, hemos tenido un pequeño, claro, como acá tenemos varias redes a la vez fusionadas, entonces es algo complejo de, ahora sí, no me van a ver tan chiquito que digan, eso soy yo. Y nosotros en Micronación lo que hacemos antes de cualquier cosa de vulnerabilidades o que se llame, hacemos ¿qué cosa? Una evaluación. Y cuando hablamos de evaluación, vemos todo lo que tienen para, entre comillas, contrarrestar cualquier cosa. Luego de eso, si es una entidad gubernamental o policial, se les da las armas para contrarrestar este delito. Luego de contrarrestar, lo que se hace es curar. No es dejar un hueco ahí y simplemente utilizo un sistema y lo aplaco. No. Así tú le pongas algo encima, en cualquier momento a muchos ataques va a destruir eso y se va a hacer un forado.
lo que se tiene que hacer es curar. ¿Y cómo se cura ahí? Digamos, el servidor que sea en el marco digital o sea en el marco hardware, uno tiene que ver por dónde es que vino la contaminación, el ataque, a través de los puertos que no han sido asegurados o a través de los nodos de seguridad internos de la intranet, que de repente por ahí tenía un fallo, que no tenía un antivirus, o si es que lo tenía, ¿por qué ingresó? ¿Era realmente un malware? ¿Qué fue lo que atacó esto? ¿O fue de repente un local? Cuando hablamos local, es una persona, un civil, de repente un hacker, ¿no? Que a través de una computadora remota con sensores y que puede a la redonda, a 500 metros al cuadrado, puede saber exactamente dónde están sus servidores distribuidos y ver las vulnerabilidades. Él puede desde el lugar donde él está, sin riesgo a tener ningún problema que lo arresten, que nadie va a saber quién es. Puede ser desde un celular, puede ser de una computadora, porque ahora hasta Linux tú puedes instalarlo hasta en un celular. Entonces, ahora hay varios tipos de herramientas tecnológicas que tú puedes utilizar para atacar o noquear cualquier servidor. Lo único que tienes que tener es internet, pero en el caso del hacker, ya ustedes sabrán de que muchos utilizan el VPN, el sistema Tor. Entonces, si tú quieres hacer una contradefensa, tus policías tienen que conocer también cómo funcionan los VPN y los Tor, porque si no, aquí habría una desigualdad de tecnología. Puedes tener tu tecnología que puede venir de donde sea, de Estados Unidos, de donde sea, pero si tú quieres contrarrestar realmente la verdad, tú tienes que estar técnicamente y tecnológicamente preparado. No solamente en utilizar software de contraataque o de ataque, software que haya creado otra persona, no. Tú tienes que saber programar. Mejor dicho, ustedes en sus instituciones armadas o policiales, ustedes tienen que tener gente que conozca de programación. No solamente de programación Visual Studio, son ceras, no, tienen que conocer todo. COBOL, Linux, cPanel, Ubuntu, todo, ¿eh? Todo lo que es software libre. Y encima las otras tecnologías que les vienen, porque, a ver, la mayoría de entidades que aseguran el marco de seguridad tecnológica, es Israel una de ellas. ¿No? También tenemos Estados Unidos. Y por ahí en Europa, 2 o 3 países más, Rusia también, China también. Están siempre asegurando la seguridad adquisitiva de sus tecnologías para no ser vulnerables. ¿Sí? Entonces, si tú eres Perú, lo que yo recomiendo normalmente casi a todas personas que alguna vez me dicen, quiero comprar un software de ciberseguridad para que me cuide mis espaldas. Yo le digo, ¿no sería mejor que nosotros nos enseñemos cómo crear sus propios sistemas y no depender de otros? Porque cuando tú dependes de otros, en el sistema, en el software, en el esqueleto, la estructura de cómo está creado este software, también tienen sistemas que pueden ser contra ti. Para evitar cualquier ataque conspirativo, que pueden ver la misma entidad que te vendió, es mejor crear por sí solo tu propia estructura, tu propia tecnología. Claro, les va a costar más, no importa, pero es de ustedes, ¿no? ¿Se van a demorar más? Ya, no importa, pero es de ustedes, ¿no? Ustedes no van a depender de otras entidades. Entonces, eso es lo que se recomienda en Micronación. Micronación
casi toda su tecnología que tiene, antes era casi toda, ahora es todo nuestro. Desde que hemos creado Cronos, desde que hemos creado Pantheon, Pantheon parece ser anterior, ¿no? Bueno, Pantheon es el lugar donde están todas nuestras herramientas propias creadas por nosotros, donde están todos nuestros archivos, registros de cómo se estructura Cronos. Y Cronos es el sistema, nuestro editor, donde se edita todos los software que hay dentro de Pantheon. Y nosotros tenemos un código propio. No dependemos de una estructura, entre comillas, de otro. No. Nosotros nos hemos demorado casi 10 años en estructurar muy bien nuestras tecnologías porque nosotros no nos gusta depender de ninguna entidad específica. Por eso cuantas veces nos han querido atacar, y esto desde más antes, desde antes que se conozca el, entre comillas, metaverso, nosotros ya habíamos creado un sistema que se llama ciberseguridad, de ciberseguridad, pero no se llama ciberseguridad, se llamaba ciberciudad. Entonces, en vez de haber creado un metaverso, tal cual como se llamaba, nosotros habíamos creado una ciberciudad. ¿Ya? Y nosotros no lo hemos registrado en ningún lado y decir, hoy sí, hemos hecho una estructura antes, pero sí hay videos en el internet de lo que habíamos hecho nosotros como CCI cuando creamos nuestras propias tecnologías. Luego también en el mundo hacker, nosotros fuimos, creo, los primeros que teníamos la palabra hacker y así habíamos creado también el e-learning, ¿no? Y que eso sí está registrado en Wikipedia y puedes enterar que es STV Radio lo creó, y del cual yo soy fundador, yo soy el fundador de STV Radio. Nosotros creamos el e-learning para funcionar las tecnologías análogas y las digitales. La radio, la televisión, para nosotros todo esto es análogo. Los radares, las antenas, las torres, etc. Todo eso para nosotros es análogo. Integrarlo al nuevo mundo, al espectro del Internet. Fusionar todas las herramientas para dar educación a la gente. Eso hicimos nosotros, el e-learning. Si lo buscan, e-learning, lo van a encontrar y te va a salir Wikipedia. Vas a Wikipedia y te vas a enterar desde cuándo viene esa tecnología. No la descubrimos nosotros, sino éramos parte de un proyecto interno científico de varias entidades del mundo. Entonces se podrá instalar. Entonces, nosotros no venimos de ahorita, no venimos de hace años. Nos hemos creado con la finalidad de estructurar mejor la tecnología de la que nos quieren dar, porque nos permitan, entre comillas, nos dicen, de esta manera te vamos a cuidar, pero tú no sabes hasta qué tiempo ellos van a darte seguridad, ¿no? Entonces, para evitar depender de ellos, es mejor crear su propio sistema, su propia estructura tecnológica. ¿Se van a demorar más? Sí, se van a demorar más, de hecho que sí. Pero van a saber que lo que ustedes están haciendo es propio. No van a depender de ningún lugar. Pero para eso ustedes tienen que contratar, o bueno, de las diferentes universidades que ustedes tienen que juntar a los mejores y crear algo de cero, no depender de otros. Cuando a veces me dicen a mí, no, pero yo me he integrado. ¿Te has integrado? ¿Sabes a qué entiendo con eso de integrar? Es que tú siempre dependes de otros servidores. Cuando dicen, lo integré mi servidor de estudio con otro. Yo digo, uy, primer fallo, el doble es un sistema que se puede integrar a través de las APIs. Lo malo es que es Linux. Entonces, si un hacker ataca
al servidor donde está resguardado tu integración, ya fuiste porque ahí tendrías una primera vulnerabilidad de ingreso de un hack, sin saber tu contraseña y cosas. Igual, los que utilizan Cloudie o como se llamen, todos esos sistemas son Linux. Así tus servidores no sean Linux, gracias a esa API que podría algún momento ponerse en rojo, ustedes serían vulnerables. Entonces, los ataques ya no solamente son fin de la muerte, otros sistemas de ataque de un hacker, sino hay formas de primero atacar algo para después entrar en otro. Y como la mayoría están integrados, la mayoría de las entidades educativas, el mismo Estado, yo trabajaba buen tiempo en el Estado, trabajaba en el Archivo General de la Nación, he trabajado en el mismo Congreso de la República, trabajaba para un congresista, para dos, tres congresistas de diferentes partidos, y siempre se veía de que el Congreso también era vulnerable. Yo me acuerdo de que en el año 2014, marzo, para abril, el 4 de abril, yo llegué al Congreso y me acuerdo de que los amigos del área técnica del Congreso, en el Diputahui, habían llegado, entraron a mi computadora, pensaban de que simplemente se podía abrir un anexo y ¡pum! Podían entrar a su internet. Y se dieron cuenta que mi computadora estaba más asegurada que mandaba a hacer y no podían. No podían ingresar ni siquiera para darme la toma de su internet, de su señal de internet. Yo le digo, así no se programa aquí. Además, mi sistema no es Linux, mi sistema no es Windows, tampoco mi sistema es otros sistemas que hayan creado, ¿no? Entonces, yo les mostré ahí mismo, mira cómo se programa aquí. Los patas se quedaron fríos. Se quedaron fríos y me dijo, ¿tú quién eres? Yo soy un hacker. Solamente con escuchar la palabra hacker, los patas lo único que me dijeron, me miraron, me dieron la mano y se fueron. Entonces, esa tarde, como ellos no pudieron ponerme internet, yo he entrado al servidor del Congreso, me he creado un correo electrónico del Congreso y les he demostrado a estos señorcitos que hasta yo podía crear un correo electrónico dentro del Congreso, pero no necesariamente rompiendo la vulnerabilidad del Congreso, sino creándome en un servidor alterno, poniendo, parqueando los nodos, DNS del Congreso, integrarlo ahí y me creé mi correo. Entonces, yo me acuerdo de eso hace mucho tiempo, ¿no? Y que lamentablemente, siendo el Congreso, siendo que tenía sus ingenieros, sus técnicos, no podían contrarrestar lo que yo hacía. Yo estaba dentro del Congreso. Veía que las vulnerabilidades en el Congreso de la República del Perú, había cosas ahí que pareciera, espero no especular tanto, pero veía de que los ingenieros parecía que no eran ingenieros. Yo tampoco soy ingeniero, yo soy técnico informático. Y siendo técnico informático, les demostré que sabía más. Después también hablé con un ingeniero del Ministerio de Cultura, me acuerdo, en ese año, pero ya para septiembre, y ya para ese tiempo yo ya no trabajaba para el Congreso, sino para el Archivo General de la Nación, porque me invitaron para el Archivo General de la Nación,
porque tenían un problemita ahí con el servidor que tenían, porque siempre se llenaba de virus y no sabían por qué, si siempre pasaban el antivirus. Y yo qué hice, simple, los frené a los virus, no con el antivirus, los frené porque creé 4 nodos integrados a los DNS y creé un servidor espejo donde ellos veían aparentemente la la página web del Archivo General de la Nación. Todos atacaban ahí, pero no podían ingresar porque era un espejo. Rebotaba nomás. Pero al servidor principal no lo atacaban nunca. Mientras que ellos atacaban al servidor, al espejo, yo arreglaba el servidor primario, porque tenía muchos problemas internos. No tenía cortafuegos, era un servidor de Linux, que estaban pagando casi como 4,000, 5,000, y yo decía, pero ¿por qué tanto pagan por un servidor que es gratuito? Entonces, con el tiempo, después de años, ya todos se han enterado de que lo peor de todos los servidores a nivel mundial es Linux. Por eso ahora, ¿por qué ya no pueden los creadores de Linux venderte algo? Porque ya todos se han enterado de que es vulnerable. Y hasta que no arreglen eso, cuando se... Entonces, ¿qué hacen? Ahora existen los hosting gratis. Entonces, a la gente civil le vende como gran cosa. Pero en realidad, si ellos quisieran cosas más complejas que sus servidores, a través de sus servidores tendrían una página y quisieran algo más por ahí, de hecho que serían vulnerables. Entonces, ahora, ¿solamente es Linux el vulnerable? No, también Windows. También Windows es vulnerable. Yo, por ejemplo, soy Microsoft Partner Network, ¿no? Sí, también soy Partner Network, pero en el tema educativo, estudiador. Entonces, yo vi un pequeño horror interno de los servidores de Microsoft. Y me di cuenta de que tenían muchos hoyos de ahí dentro. Y ellos también haciendo lo mismo que otros, ¿no? Poniendo empaques, entre comillas, poniéndole una tremenda puerta encima del... Entonces, un ejemplo así simple como para que entiendan para los que no son programadores. De que en realidad la mayoría de los técnicos, ingenieros, le ponen capa, le dicen capa 1, capa 2, no sé. Eso, el hueco sigue estando ahí. Si no hacen la cura de ese hueco, el hacker va a ver un problema de vulnerabilidad y va a buscar por dónde puede jugar. Entonces, al ver de que tú todavía tienes errores y horrores en tu sistema, así tú lo hayas tapado, eso no quiere decir que tú ya te liberaste de cualquier vulnerabilidad. No. Simplemente lo único que has hecho para bajar costos, no contratar a un pata que conozca de ciberseguridad, has dicho, bueno, lo tapo con esto. Claro, de hecho que vas a pagar tu plata, porque eso no cuesta tampoco barato, ¿no? Cuesta dinero también. Pero no estás contrarrestando la rabia. Simplemente lo único que estás haciendo es poner un analgésico y ya está. Pero lo principal de que tus servidores están en error, no, ni siquiera has empezado a curarlo. Y eso, me acuerdo que tuvo el Congreso, bueno, el archivo, porque para mí fue muy fácil proteger del archivo general, porque a mí me dieron la oportunidad de no tener jefes. Bueno, mi jefe máximo era el jefe del archivo general, el institucional, ¿no? Ese era mi jefe. Y debajo era yo. Entonces, mi soporte técnico como no conocía nada de este tema, simplemente me dejaron a mí
toda la estructura del panel de control, todo para yo mismo ver la seguridad de ese servidor. Entonces, cuando yo hice toda la página estructural, toda no la integración, porque la estructura desde cero, y no tampoco utilizaba base de datos, nada de Linux, ¿no? Todo era distinto, nada de MySQL tampoco, nada de esas cosas, ¿no? Sino el servidor tal cual, creado con sus propias añadiduras técnicas, creado una base de datos, un propio esquema, ya me demoré más de hecho para sanar el problema, pero al menos todos los hackers, virus o como se llamen, troyanos, cualquier cosa, atacaban al espejo. Todos decían, pero ¿qué tan fuerte es esto? Hoy no se habían dado cuenta de que yo ya había asegurado el archivo general dándole la opción de tener dos páginas web similares, una como espejo y la otra pues, tenía que arreglar. ¿Ya? Entonces, técnicamente se puede hacer eso, sino que la mayoría de los técnicos no lo hacen. No lo hacen. Saben cómo contrarrestar de alguna manera, así no sean hackers, nada de eso, o de ciberseguridad. Eso sí te enseña. El problema es que no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque es complejo. ¿Mm? Pero, ¿cuál prefieren? De que no se asegure de alguna manera tus servidores, al menos que reboten todos los ataques, sin ser un hacker o un pata de la división de ciberseguridad, o quieres que de frente esos ataques vayan al servidor primario y destruyan tu servidor. Creo que no, ¿no? Entonces, cuando yo conocí a los Anonymous, yo ya me llamaba Central Core Intelligence, CCI. Y también había creado el SMA, el System Manager Agency. ¿Sí? Esas dos agencias ya se habían creado en el Perú con la finalidad de dar seguridad al Estado y a las empresas privadas. Cuando los anónimos se chocaron conmigo, fue cuando ellos ingresaron a mi página web, accesspradio.com, y creyeron que cuando ingresaban ya podían vulnerar todo. Pero cuando ingresaron, se dieron cuenta de que ingresaron por la puerta y salieron con la misma. Y prácticamente se sintieron como que estaban fuera en la calle otra vez. ¿Qué pasó aquí? Se preguntaba. Y en un chat interno de IRC, o MIR, que ahora le llamaban así MIR antes, ¿recuerdan? El chat, ¿no? De la Undernet. Yo ingresé, me metí sin invitación, y ellos se dieron cuenta que había uno que se llamaba CCI, y todavía me puse como administrador todavía, de los anónimos del Perú. Y me preguntaron, ¿tú quién eres? O te vamos a banear. Si pueden, si pueden, si no yo los baneo a ustedes. Y me acuerdo que baneé a varios que estaban arriba y los puse como comunes. Y ahí es donde me conocieron los anónimos. Y me dijeron, ¿tú quién eres? Yo que soy un hacker. Así como puedo entrar, puedo salir. Así como ustedes pensaban que iban a poder atacar la página web de radio.com. ¡Ah, tú eres! Tú eres. Y me preguntaron por interno, muchos, ¿cómo hice esa seguridad de que ellos podían ingresar y podían salir? Y me mataba de risa con ellos porque era una anécdota que les fui contando de a poco, ¿no? Cómo fue, veo que las seguridades no las hacen como deberían, y si de repente no la estudiaron, pues yo sí la estudié, porque yo no solamente me llevaba a lo que te decían los profesores en el INSTI,
cómo deberías asegurar la tecnología. No. ¿Sabes qué hacía yo? Me iba a la uni, me subía, hacía veía la sin razón como para que me dieran algunos libros. Empecé primero con Pascal, programando Pascal y después Fortran, ¿ya? Y eso que yo no era de la uni, pero me regalaron los libros. Y poco a poco así yo analicé cómo era, cómo estaba creado el formato estructural de la tecnología que se utilizaba en el país de Perú. Yo, bueno, ni siquiera estaba en el instituto para ese tiempo, cuando me dieron esa posibilidad de conocer esos libros en la universidad. Y, y a veces veo, ¿no? Que hay mucha gente que sale de la católica, de la universidad, de la misma uni. Y cuando salen y quieren, entre comillas, proteger algo, no pueden, porque no saben lo básico. Creen que porque ya tienen un título, eso es lo más. En el archivo me pasaba eso lo mismo. Había un supuesto ingeniero que era el jefe de soporte del archivo. Y el pata no sabía dónde estaba parado. Cuando había problemas así ya complejos, no le decían a él. Y si se lo decían, él le decía, vaya mejor donde Rubén, porque Rubén conoce mejor esos temas. Y cuando me lo decían a mí de frente, le decía, ya, pues ya, te ayudo. Entonces, me acuerdo que cuando alguna vez estaba con el Ministerio de Cultura allá, el Ministerio de Cultura que está en Javier Prado, creo que es, ¿no? El Pata también se descuadró porque no podía creer que en el Archivo General de la Nación no haya un área de imagen institucional, que solamente el que diseñaba, el que editaba, el que producía, el que todo era yo. Y ellos eran como 15 haciendo las mismas escenas. Pero yo era uno solo y hacía todo. Y lo hacía para el momento. Si decían que tenían que mandar ese video al Congreso en menos de, como para ayer, yo lo hacía rapidísimo. Y entregaba la información mucho antes que todo el mundo. ¿Sí? Entonces, no es tanto con el equipo que estés, o con el grupo, con el gurú, no, sino qué tanto sabes para solucionar la problemática que conlleva tus servicios, ¿no? Entonces, yo veía que el Perú en el Congreso tenía muchas vulnerabilidades. Tenían virus, antivirus y todo, y convivían ahí juntitos. Y los ingenieros y los técnicos no hacían ni mierda. En el archivo igualito. Y así pasaba en los otros ministerios. Hoy en día, sus ministerios, aparentemente con nueva tecnología, igual son vulnerables. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Se han enterado por qué? ¿Han analizado por qué razón es? ¿O no lo han hecho? Son ingenieros, ¿no? Ustedes son ingenieros. Ustedes son ingenieros. Y ustedes conocen cómo se estructura un servidor. Pero ya se dieron cuenta por dónde era la puerta trasera, por dónde es que ingresaron, o fueron por adelante. Yo alguna vez esto hablaba también con otros ingenieros, pero de otras entidades, y me decían, Rubén, nosotros te queremos como asesor dentro de la empresa. Y yo decía, bacán, no problema. Quiero que asesores en nuestro área técnica, a nuestra área de informática o de ofimática. No problema. Y yo qué hacía, no es que me reía de ellos, cada uno sabe cómo hacer las cosas, porque entre ingenieros hay diferencias, en técnicos igualitos. Cada uno sabe de qué manera, de qué forma, de qué estilo llega al mismo y puede ayudar. Cada uno tiene su estilo, ¿no?
pero lo han ido aprendiendo paulatinamente, no en la universidad. Paulatinamente lo han ido aprendiendo con el tiempo, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, cuando veía a todos ellos, claro, todos pensaban que yo era un civil más, ¿no? Y me acuerdo de que cuando yo iba, me acuerdo que una vez se cayó el servidor de Toyota, yo lo arreglé y todos se descuadraron. Y ellos pensaban de que yo era un civil que estaba tomando la jefatura del grupo para, ¿no? Pero ya después cuando se enteraron quién era, ya, ya simplemente lo que hacían era bromearse un poco entre ellos, mirarse las caras y después preguntarme, ¿no? Y preguntarme, ¿y cómo se hace esto, lo otro, ¿no? Y les decía, mira, la verdad, hay muchas formas de subsanar una problemática de un servidor, pero la más directa, la más fácil, no es ponerle un virus, un cortafuego o como se llame. Así se demoren más de 2 horas o tal vez media hora, depende de qué tan fluida sean sus conocimientos. Es primero crear un servidor que sea la copia fiel de la página primaria y ponerla ahí con los DNS, no primero ni segundo, sino con la 3 y la 4. Y hacerlo ver como primario. Entonces, cuando ataquen, ya ataquen todo lo que quieran, ¿eh? Pero al servidor primario verdadero, tú lo tienes que sanar. Y no ponerle cualquier virus, ni antivirus, ni cosas así. Tienes que limpiar todo de cero. Desarmar el servidor si es un servidor físico y ver qué es lo que ha ocurrido realmente. No solamente analizarlo a través del sistema de propiedades del software. No, tienes que analizar todo. Ya déjalos ahí a los que están atacando. Ya, no te pongas ni nervioso ni nada. Al otro es lo que tienes que curar. Y luego que ya curas tu servidor primario verdadero, y le pones todos los análisis que correspondan, tú como técnico, como ingeniero, y vas a hacer ahora sí bien tus integraciones, ¿no? Yo aquí en el LinkedIn, yo he puesto cómo se deben integrar realmente. Y más de 100 personas le han puesto me gusta a las cosas que yo he puesto, porque no sabían ni siquiera cómo integrarlas. Y eso que saben integración, ¿no? Entonces, yo he puesto que los DARs tienes que integrar, los CPFs tienes que integrar a través de TXT o a través del SPF. Los nodos tienes que integrarlos bien, el 1, 2, el 3, como se llama. Después tienes que, después de integrar eso, todos los MX, que son los servidores de correo, tienes que integrarlos los MX, pero no solamente con arroba, sino con para darle seguridad a que tu correo no tenga ninguna forma de salida o de cualquier otra cosa por ahí, ¿ya? Tienen que estructurar bien su hosting y su dominio bien integrado. Esté bien integrado, recién lo secundario es hacer la página web. Pero ya tienes todo estructurado, conectado todo. No hay nada por ahí, ninguna cosa rara. ¿Sí? Entonces, y acá no interesa si es Linux o no Linux, tienes que hacer lo que te estoy informando, todo eso. Todo estructurar muy bien tu servidor, darle toda la seguridad que corresponda. Ahí recién, los secundarios es el diseño. Pero ya sabes de que tu servidor está bien integrado. Esto es lo principal. Pues en Perú creen de que ya simplemente anexando con los DNS y los MX ya está. ¿No? Tienes que anexar todo. Además, ahora, por ejemplo, en el sistema SSL, tú tienes un panel de control, ¿no? Si te has dado cuenta, en tu panel de control de SSL, aparte de las aplicaciones de regla,
tú tienes para integrar cortafuegos, antivirus y otras cosas. Todo eso tienes que también integrar a tu servidor local, si te cae, o a tu servidor lejano que te pagas ahí para tener tu hosting ahí, tu dominio, ya integrado con los SSL. Pero bien, no lo hagas así a la volada, porque yo he visto que mucha gente en el estado ponen los SSLs, sí, sí, y igual los atacan. ¿Por qué los atacan? Porque no han aplacado bien, no han integrado nada bien ahí. Ven que hay muchas reglas que están como texto nada más, pero no han asegurado para nada sus tecnologías bien. Por eso es que hay problema. Y eso no se lo va a decir cualquiera, se lo estoy diciendo yo, porque yo conozco cómo realmente están integradas sus servidores. Hasta el Concitec tiene horrores, y bonitos horrores, ¿no? Tiene mucha vulnerabilidad ahí. Casi todo el estado tiene vulnerabilidad. Puedes creer que hasta niños de 14 años atacaron en el tiempo de Ollanta Humano casi todas las páginas, ¿no? Y no fueron los anónimos, fueron los Beba Army. Sí fueron los Beba Army. Es un grupo, un colectivo de jóvenes que simplemente jugaban un juego de otra. No eran ni siquiera conocedores del mundo informático, de extrema conciencia. Y los destruyeron a todo el Estado. Destruyeron todas sus páginas. Y no solamente las destruyeron simplemente por favorito, hicieron una copia, un backup de todo lo que tenía el Estado. Y la policía no sabía cómo darle duro a eso. ¿Sí? Así que primero aseguren bien sus servidores para evitar ser atacados. Y luego de ahí lo demás ya es secundario. Pero primero tienen que asegurar sus servidores. Eso en el caso de Perú, del mismo Chile, también tiene un montón de horrores ahí. Pero bueno, es algo largo entendido. Es que ahí hay que conocer. Entonces, yo ahorita esta pequeña introducción estoy informando lo que Cronapol, como entidad ahora de micronación, hacemos, ¿no? Vemos todas tus vulnerabilidades, desde la más simplecita hasta la más grave. Y luego de ver todo eso, creamos un sistema de cero, sin integraciones, sin depender de otros, y darle soluciones a tu problema. Luego de eso, ya viene lo otro, ¿no? De asegurar sus máquinas, bueno, eso es ahí. Pero lo básico es eso. Entonces, el mundo tecnológico a veces no es como te lo enseña. Y es necesario saber más. Estás obligado a saber más porque estás viendo que los servidores del Estado son corrompibles, no interrumpibles, son corrompibles. ¿Y por qué son corrompibles? Porque primero, antes de cualquier técnico, sea del Estado que trabaje o externo, también hay servicios diversos que alguna vez hemos trabajado en el Estado, y no todos hacen lo que yo hago. Yo también lo que hago es evaluar el servidor antes de utilizar, ver todo. Me demoro ya 6 días más, pero prefiero analizar bien el servidor. Y luego de eso, de dar todas las opciones de seguridad al servidor, recién lo utilizo. No es que ya lo utilizo, me lo da, me da mi cartilla, me dicen que yo debo ser informático y ya. Y simplemente lo utilizo, pero no lo analizo primero. No tenemos que analizar eso. Cómo los servidores están, si han sido vulnerados antes o no. Y si no, hay que darle más seguridad. Y si han sido vulnerados, es ahí donde tenemos que nosotros darnos cuenta todo. Entonces, esto va para Perú. Ya no caigan como simples delitos que las muchas conocen del sistema de los textos. No.
Si han estudiado integración de servidores, implementación de servidores, etcétera, etcétera, primero analicen cómo están sus servidores bien. Y luego de eso, no, ya se cuida. Entonces, la policía, el problema de la policía, como no tiene herramientas, cuando habla de herramientas no solamente estoy hablando de software, que haya otros creados, no. Tiene que haber en su entidad gente que conozca de programación. Es útil de que haya un programador. No solamente es que compren software de cualquier parte del mundo y ya está, no, listo, no. Y solamente procedo a utilizar el software. No, la idea es crear lo suyo, lo propio. Entonces, alguna vez me dieron la oportunidad de apoyar de manera externa la divinidad cuando recién se creaba hace años, buenos años atrás, como 14, 15 años atrás. Hoy día ustedes le han puesto telemáticos, ¿no? Antes se llamaba divinidad, dirección de altos, no sé qué nota, ¿no? Hacían la finta de que eran conocedores de mucho y a la final tenía un ataque, un hacker, los destruían. Recuerdo que la primera página de la divinidad los destruyeron. ¿Y sabes quién les apoyó con darles un espacio como para invitar a la gente, conocer el mundo digital, etcétera? Fue Israel. La divinidad estaba integrada ahí. Y lo único que habían hecho es los parqueos con el dominio de la divinidad y ya está. Pero su servidor primario lo habían destruido y no podían levantarse, ¿eh? No entiendo. Y ese ataque fue de los anónimos del Perú. ¿Sí? Entonces, si realmente quieren primero analizar lo que está ocurriendo en el Estado para luego contrarrestarlo, tienen que tener las herramientas. Y en su entidad militar, me imagino que ahí en la academia terrible, ¿no? Me imagino que deben haber gente programadora que conoce la programación, porque ahora los ataques ya no solamente es a los servidores civiles o al Estado, ahora también es el ataque a lo militar. Ahora todos utilizan tecnología, ¿no? Y están integrados también al Internet. Entonces, los drones son vulnerables. Yo una vez te puse un video sobre el tema de las vulnerabilidades de un drone. Después también de los drones en formato barco, submarino, otra problemática ahí. Hasta los ataques digitales que se hacen a través de cohetes que se manejan solos, también, y teledirigidos, también tenemos teledirigidos, también lo que tocar. Y así nomás no se menciona, simplemente se habla de la tecnología, del qué bueno el tema de dron, y también se habla de las armas digitales que se han hecho para contrarrestar a los drones. Pero también hay otras formas de vulnerar a los drones o a esas armas que utilizan para tirarlos abajo. Entonces, es bueno conocer de todo. ¿Para qué? Para que cuando llegue una guerra, digitalmente o análogamente, no sean vulnerables. Para que estén mejor en defensa. Y eso, Perú, por ejemplo, tiene una grave vulnerabilidad también no militar. Entonces, ya les estoy informando. Yo me imagino que los que aquí me escuchan son gente que ya conoce de esos temas. No es cosa nueva, lo que les estoy diciendo, pero tienen que analizar muy bien todo lo que tienen. Porque en mi caso, yo sí analizo todos, analizo de arriba, ¿no? Entonces, me encanta hacer desde Cronopol, en nuestra página web, también podemos ingresar a nuestros nanosatélites que están volando arriba. Entonces es bonito, ¿no? Conocer un poco de tecnología e intercambiar. Pero así como veo que me acuerdo que Verde me dijo en ese tiempo cuando la policía recién se estaba integrando a la comunidad y tenían muchos problemas, no con los anónimos, sino con Security. Ellos me dijeron para apoyar. Pues,
Yo era un hacker externo, que desarrollaba a favor de la policía. Pero lo que nunca me dijeron era, oh, Rubén, y no nos puede dar clases para que nuestra gente se asegure mejor. Esa hubiera sido mejor la, la idea, ¿no? Justamente que me tengan a mí como apoyo. Era que yo les dé clases y conozcan mejor quiénes lo atacan o quiénes podrían tal vez atacar y ver sus unidades propias. Pero eso nunca se hizo, ¿no? Simplemente me tenían a mí de apoyo, sí, claro. Pero uno de apoyo pues no hace mucho porque en realidad lo que pasa en la policía depende de los grandes poderes militares, pero no de uno que así invitado. Entonces, yo preferí con el tiempo hacer mejor Pronapol y de alguna manera logramos eh, batallar todas estas problemáticas, pero siempre y cuando ya como entidad de gobierno, ¿sí? Entonces, mi clonación es tal cual, es una micronación, es una micronación, en el mundo que no lo sabemos, ¿no? Es una natural que es una micronación. Son entidades de personas, o pueden ser algo más grande, familias, etcétera, y que han creado algo que tiene también una estructura tipo gobierno, todo chévere, y se le consideran a ellos micronaciones. Una cosa es microestado, otra cosa es micronación. Hay diferencias ahí en sus eh, significados técnicos. Pero las micronaciones tienen años, siglos, y, y con el tiempo, no digo que todas las micronaciones técnicamente estemos tecnificadas de la misma manera, pero en nuestro caso nosotros sí, tenemos desde hace 20, vamos a cumplir casi 26 años, y nos dedicamos a asegurar servidores, tecnologías nuevas, etcétera, etcétera. Porque siempre en el mundo de la tecnología estamos en constante cambio, avance, no es necesario conocer. Entonces, esto es algo introductorio nomás como para que sean que es Pronapol. Pronapol es una entidad de información que se dedica a fortalecer, curar mejor a las entidades del Estado o privadas a tener mejor vigilancia en sus sistemas. Pero ya como Pronapol tal cual, como entidad, y si alguno se afilia, se asocia, información o Pronapol es la entidad que da seguridad en sus dos instancias, tanto en ciberseguridad como resguardo. O también resguardo satelital que también lo tiene. Entonces, estamos en todo, tratamos en lo posible de alguna manera ayudar en lo que podemos, ¿no? A veces la ayuda es mutua, en otros casos simplemente nos invitan, y en otros casos a veces simplemente nos dicen nos apoyas de esta forma, ¿no? Pero ya bueno, yo sé que ustedes también como entidades en el mundo se están organizando, se están integrando mejor, pero también últimamente ahora sale la tecnología blockchain y que en el Perú, por ejemplo, se habla mucho, ¿no? El tema es que se habla teóricamente, pero no es práctico. El blockchain es un sistema, una capacidad, una estructura, y no solamente estructura como acá en el internet, estructura máquina, no, una teoría de máquinas, no, una teoría de sistemas, y de todo tipo de sistemas, no solamente computadoras de baja tecnología, sino algo más complejo, las cuantas. Entonces, eh, el mundo de la blockchain le da seguridad a todo. Muchos creen que solamente es en el económico, pero no, la blockchain se ha generalizado, no solamente está ahí, en juegos, está en temas militares. Nosotros, por ejemplo, casi todos nuestros nanosatélites, los 9, funcionan con blockchain. Entonces, yo me acuerdo que un técnico me dijo, no, yo sé programar en blockchain, así sabe cómo meter al sistema. Cuando lo metí, el pata no sabía ni por cómo comenzar.
Tú me dijiste que eres programador blockchain. No, es que yo sé integrar. No, pero integrar no. Integrar no es programar. Integrar simplemente es juntar una cosa con otra. Eso nada más es integrar. Pero programar en blockchain es otra cosa. Pucha, el pata estaba palteado y el pata era de qué institución, de la católica. Y era falta que yo le diga que no sabe programar en blockchain. Ahora, hay gente que sí ha estudiado blockchain en el MIT, ¿no? Pero me vas a pensar que esa clasecita de blockchain cuesta una miseria, ¿no? No, es caro conocer blockchain. Es una carrera del futuro, pero es la más cara que existe. Para conocer blockchain no te lo dan gratis. ¿Sí? Pero bueno, al menos ya saben qué cosa es Pronapol, y si no, acá mismo en esta introducción, en el texto, sale que es Pronapol y se van a enterar mejor en los enlaces a qué nos dedicamos, qué hacemos, por qué somos en Perú, por qué estamos en otros países. Entonces, es más que todo una introducción de lo que es Pronapol, desde el las transmisiones, pero no desde aquí, sino en Facebook también. Pero bueno, como ahora tengo la oportunidad de hacer también las transmisiones del LinkedIn, entonces, compartiendo con ustedes. Me hubiera gustado hacerlo desde más antes, pero bueno, ahí estamos como para seguir analizando los temas. Ya después vamos a hablar cómo es que funciona Cronos, ¿no? El servidor que tenemos nosotros, nuestra computadora propia y todo eso, ¿no? Y probablemente a los programadores les guste hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, este fui yo, soy yo, Rubén Alberto Llena Vázquez, fundador de Micronación y de CCTV Radio. Y ha sido un gusto, de alguna manera, transmitirles un poco, espero que les vaya muy bien, que tenga muy buen día. Hasta pronto.